Atrás mío puede usted mirar nuevamente al árbol de mostaza. Y el tamaño del árbol puede ser apreciado por un grupo de antílopes que pasa buscando el alimento y la sombra del árbol. En la esquina que está a mi izquierda puede usted ver una semillita de mostaza que alguien sostiene en su dedo para contrastar el tamaño de la semillita con la grandeza de un árbol realizado. De mi lado derecho puede usted ver un dibujo de una mujer preparando unos panes, preparando la masa a la cual ha añadido la levadura. Y en las Biblias que tengo en la mesa puede usted nuevamente mirar la Biblia del Cántaro en la edición facsimilar abierta en la portada, donde podemos ver precisamente el árbol siendo regado por un hombre con un cántaro, de ahí el nombre de Biblia del Cántaro. Y a un lado tenemos la edición original, es decir, un ejemplar de 1602, del año en que esta revisión vio la luz desde la imprenta por el trabajo de Cipriano de Valera. Estamos volviendo a tomar la misma escena detrás mío y las mismas Biblias en la mesa porque no terminamos de reflexionar sobre las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura. Así que le invito a que nuevamente leamos el pasaje de Lucas capítulo 13 en sus versículos 18 al 21. Lucas capítulo 13 del 18 al 21. Recuerden que es Jesús el que está hablando y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Y habíamos platicado ya acerca de los árboles y dijimos que hay 3 conceptos fundamentales en la idea de árbol y de los distintos árboles de los que hablamos, como el árbol de la vida, el árbol que representa al creyente que crece a la orilla del río, que es la palabra de Dios, del árbol que es la autoridad a la que aprovecho para nuevamente invitar, debemos someternos cada uno en los casos que le corresponden. En una época de gran rebeldía, donde nadie quiere obedecer, una época signada por la rebeldía de los hijos contra los padres, es importante que el fundamento inconmovible de la Biblia, de las palabras de Dios que no pasan, aunque todo lo demás cambie, nos indica que necesitamos protección en nuestras autoridades, en nuestros padres, en los maridos, en los pastores, en los gobernantes. Y el árbol de la mostaza, en donde Jesús está comparando, haciendo una analogía con el reino de Dios. 3 conceptos decíamos entonces.
vida, firmeza y plenitud. Vida, firmeza y plenitud. La semilla tiene la información genética para que de ella surja una vida diferente. El árbol comienza su existencia gracias a la vida. Si no fuese un ente vivo, ni siquiera podría ser un pequeño brote que comienza a crecer. Lo primero es la vida, y es porque el cristianismo es la vida de Cristo en nosotros. No se trata solamente de una religión, aunque el cristianismo tiene su aspecto religioso, es también una religión, sí lo es, pero es ante todo una vida. El cristianismo no es solamente una ética, también es una ética, propone la ética más sublime de todas, pero es ante todo vida. El cristianismo no es solamente un sistema teológico, conceptual, doctrinal, confesional, que sí lo es, y bastante coherente, es la teología más coherente comparada con cualquier otra religión, pero es ante todo vida. El cristianismo es la vida de Cristo en nosotros. Esto es lo que hay que experimentar, esto es lo que hay que recibir de Dios, esto es lo que hay que buscar, la vida. Pero conforme el árbol va creciendo, el árbol es sinónimo de firmeza. El árbol es alguien que está siempre en el mismo lugar, cuyo tronco se va ensanchando para soportar cualquier tipo de viento, de adversidad o de animal que quisiera derribarlo o comerlo, cuyas raíces van buscando profundidad, van buscando el agua de la palabra de Dios. Esto habrá que contrastarlo con aquellas palabras que dicen que el creyente debe dejar de ser ya un niño fluctuante, llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. El árbol no es una plantita que se inclina hacia donde el viento sopla. Erguido, resiste frente al viento. El creyente que va adquiriendo la firmeza va también adquiriendo el carácter del árbol. Pero este es el reino de Dios. El reino de Dios que sufre los embates, la iglesia en la que se manifiesta al mundo el reino de Dios, ha sufrido persecución toda su historia. Pero ahí está, echando sus profundas raíces y manteniendo la firmeza del tronco, gracias a la naturaleza que ella recibe de ser la portadora, la manifestación del reino de Dios. Pero el árbol también es plenitud. Y precisamente cuando Jesús compara la semilla con el árbol, nos está diciendo cómo aquella pequeña semillita pudo realizarse. Es decir, toda la información de este grandioso árbol que tenemos aquí ya estaba en ese granito pequeño. En este grandioso árbol no hay nada que no hubiese estado informado en ese pequeño granito. La diferencia es que cuando todo estaba dentro del granito, no había podido salir a convertirse en real. No se había realizado, no estaba en el mundo de las cosas. Eso es lo que significa realidad. Cuando todo lo que Dios quiere para nosotros, cuando todo lo que Dios quiere para su iglesia, para su plan de salvación, llega a su culminación, entonces estamos hablando de la plena realización. El reino de Dios comparado con un árbol entonces es vida, constancia, firmeza, permanencia y plena realización. Ahora, nosotros somos parte de ese árbol y tenemos una tarea doble.
La primera es permanecer en el árbol. Es posible que alguien no permaneciera. Eso lo hemos comentado ya y se llama la apostasía. Y nos trae a la memoria el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando dice Jesús: yo soy la vid. La vid es también un árbol. Y ustedes son los pámpanos, las ramas que llevan los racimos de uva. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no permanece no puede llevar fruto. El pámpano que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. La primera tarea que tenemos entonces es permanecer. Poco más adelante les voy a subrayar el mensaje escatológico de Lucas. Y después de leer el Evangelio y de reflexionar domingo a domingo sobre el carácter escatológico de Lucas, sería terrible que en el día de la resurrección alguno no lo haya alcanzado. Por eso es importante permanecer. No tenemos excusa. Hoy puede ser muy tentador y muy cómodo, porque precisamente sigue una parábola del camino cómodo, irnos por las propuestas del mundo y de las cosas que nos gustan. Pero qué triste será, y porque no tenemos excusa, digo, que el día de la resurrección alguno no esté. Nuestra primera tarea es permanecer. Nuestra segunda tarea, como una de las células de ese árbol, cada uno de nosotros es una célula de ese gran árbol que se llama el reino de Dios. Nuestra tarea es crecer. Nuestra tarea es multiplicarnos. Efectivamente, cada célula de este gran árbol de mostaza, sea una célula en la raíz o en el tronco o en las hojas, crece, se multiplica y cumple su función. Qué interesante que Jesús compare el reino con algo tan profundo, aparentemente tan sencillo, pero tan profundo como un árbol vivo, como un árbol del cual somos parte, como un árbol en el cual estamos integrados en toda esta maravillosa tarea de dar sombra, alimento, cobijo, firmeza a la tierra. La siguiente parábola. ¿A qué compararé el reino de Dios? La levadura. La levadura que va fermentando y que, como muchos otros microorganismos, desde los hongos y otras bacterias y protozoarios, comienzan a vivir en otro ser y rápidamente comienzan a multiplicarse creando procesos de fermentación o de putrefacción. En este sentido, la levadura indica precisamente cómo algo se extiende y se multiplica. Al igual que el árbol que crece, la levadura también va caminando hasta ocuparlo todo. Y diríamos que lo hace de una manera silenciosa. ¿Usted ha oído crecer un árbol? A no ser que Ángel Méndez, que está en la cabina y que es biólogo, nos diga que sí hacen ruido al crecer. Bueno, por lo pronto nos es imperceptible. El crecimiento es silencioso. Cómo la levadura se expande en la harina es silencioso. Otro tipo de levaduras, si usted tiene en casa unos búlgaros y les pone su leche fresca, tal vez al otro día esa leche ya está fermentada, pero usted no oyó nada. A menos que ya esté pasando un proceso de putrefacción donde parece casi hervir, ¿no? Por ahí en la semana quería comerme un fruto, lo partí y la semilla ya estaba pudriéndose, silencioso.
¿Por qué insisto en ello? Porque a veces quisiéramos mayor alaraca, publicidad, sensacionalismo para que crezca el reino de Dios. Es que deberíamos hacer, deberíamos decir, y somos tentados al activismo que es la manera de trabajar de muchos que se oponen ni más ni menos que al reino de Dios. Esta semana, en una discusión del Instituto Nacional Electoral, uno de los consejeros despotricaba contra la religión y despotricaba contra la iglesia. Su activismo quisiera destruir el reino de Dios, pero no se puede. Una vez que la levadura ha iniciado su acción y lo hace de manera silenciosa y multiplicadora, nada lo puede detener. Igualmente, pues, esta multiplicación es silenciosa, es expansiva, va a llegar a abarcarlo todo. Esto de inmediato me lleva a aquella visión del profeta Daniel cuando habla de la estatua que representa la sucesión de los reinos que él conocía. Nabucodonosor, al inicio de los tiempos de la transmigración de los judíos a Babilonia, el imperio medo y el imperio persa y finalmente el imperio griego en el que el libro de Daniel fue redactado. Ahí están simbolizados en la estatua, pero lo importante es que una roca no cortada con mano humana, es decir, un Mesías que nace engendrado por Dios, derriba la estatua y crece y llena toda la tierra. Eso es lo que va a hacer el árbol. Eso es lo que está haciendo la levadura del reino de Dios. Pero en tercer lugar, la levadura es transformadora. No se trata solamente de que más personas sean cristianas en cuanto que son adeptos de una confesión. No se trata solamente de que la iglesia pretenda dominar políticamente o económicamente a la sociedad, como lo propone la teología de dominio, en sus versiones distintas, sea la católico-romana o la calvinista. No, la levadura es transformadora. La harina que no estaba leudada ha adquirido una nueva naturaleza una vez que está leudada. Y ya les he contado la anécdota de cómo se descubrió que el pan leudado era mejor y más sabroso. Rápidamente, el faraón castigó a sus panaderos porque el pan se les echó a perder porque se emborracharon y los obligó a hornear esa harina fermentada y a comérselo. Y oh, sorpresa, que cuando lo estaban horneando olía riquísimo, mejor que cuando se hacía el pan sin leudar. Y que cuando se lo comieron no les hizo daño, sino que estaba suave y se digería fácilmente. ¿Por qué? Porque la levadura es transformadora. ¿Qué hace entonces el reino de Dios por nosotros? ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Nos transforma. Y esto debe ser un examen introspectivo de cada uno de nosotros. Si hemos estado asistiendo a la iglesia, oyendo y aprendiendo de la Biblia, y todo lo que sucede es que nos emocionamos con los cantos y que nos gustan algunas historias bíblicas y que nos molesta que otras personas ataquen o tengan doctrinas falsas. Si eso es todo, todavía no hemos experimentado la transformación de la levadura ni la vida del árbol. Tenemos que en ese examen, autoexamen, ser sinceros y decir, ¿estoy siendo transformado en una persona amorosa? ¿Estoy siendo transformado en una persona que poco a poco comprende mejor y desea servir a los demás? ¿Estoy siendo transformado en una persona que anhelaría ser más humilde? ¿Que comienza a tener paz y alegría a pesar de las pruebas?
Comienzo a ser una persona preocupada por la voluntad de Dios. Comienzo a ser una persona entristecida por los que se pierden. Comienzo a ser una persona que tiene hambre de la Biblia, hambre de la oración. Si usted no puede responder con claridad a estas preguntas, tal vez usted no ha sido transformado. Tal vez la semilla está ahí en un suelo calientito, húmedo, pero todavía no germina. Necesitamos una rendición tal que le permitamos a Jesús brindarnos su vida transformadora. Recuerde usted que la gracia es transformadora, porque muchas veces la discusión en torno a la salvación es por gracia o por obras. La mayoría de las personas dice, la salvación es por obras, te tienes que portar bien para salvarte, si no, ¿cómo? La Biblia enseña que la salvación es un regalo, que las buenas obras no son necesarias para la salvación. Sí son necesarias, pero no para la salvación. Las buenas obras son necesarias para vivir de manera como que manifieste el ser un hijo de Dios a los que ya somos salvados. Porque las buenas obras son consecuencia de una salvación inmerecida, regalada. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? No tratar de portarnos bien, rendirnos y pedir a Jesús su vida y la llenura del Espíritu Santo. Cuando pensamos en el cristianismo, ¿cómo nace el cristianismo? Un joven pobre, carpintero, viaja al sur de su país y se bautiza por el hijo de un sacerdote que no pertenece al sacerdocio que domina políticamente el panorama, que es un solitario que ha vivido en el desierto y que predica sin credenciales que el reino de Dios se ha acercado. Este hombre Jesús es bautizado por aquel predicador, Juan el Bautista, y de ahí este joven desconocido comienza a enseñar, comienza a sanar enfermos, comienza a echar fuera demonios, pero a pesar de que las multitudes le siguen necesitadas, a pesar de que manifiesta el amor de Dios por los necesitados, la oposición contra él crece a tal punto que termina asesinado. Y cuando sus seguidores proclaman que ha resucitado, la mayor parte de los que no aceptaron la enseñanza de ese maestro dicen que no resucitó, que su cuerpo fue robado. Y luego pasa el tiempo y no tenemos ninguna referencia histórica de ese tal Jesús que esté fuera de la Biblia. Y también ese Jesús resucitado, pues no lo vemos por ningún lado. O sea, dicen que resucitó, pero ¿dónde está? Sus seguidores, un pequeño grupito, 12 principales y otros más, iletrados en su mayoría, de la zona más pobre y fanática de Palestina, comienzan a hablar de este Jesús, aunque ya no está en el mundo. Inmediatamente comienzan a ser perseguidos, uno de ellos el primero apedreado, otro decapitado, expulsados de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? Esta pequeña secta judía, el cristianismo, los nazarenos, la secta del camino, estaba amenazada con su desaparición por todo lo que acabo de decir, ¿no? En un rinconcito de una provincia romana menospreciada, en una lengua que era el arameo, que no era la lengua predominante en ese imperio,
por unas poquitas personas sin importancia política, ni económica, ni cultural, que hablaban de un tal Jesús que se murió como un criminal y que resucitó y nadie lo ve. ¿Cómo iba a crecer eso? Estaba destinado al fracaso. Pero vea cómo esta levadura comenzó a realizar su tarea silenciosa, expansiva y transformadora. Y poco a poco el Evangelio fue creciendo en toda la zona del Medio Oriente, el Asia Menor, el norte de África, incluso el sur de Europa. A tal grado que pocos años después, uno de los grandes predicadores de esta nueva secta, Saulo de Tarso, es acusado de haber llenado el mundo con su doctrina. Claro, el mundo conocido, solo las ciudades importantes. Pero eso no terminó allí. Frente a este crecimiento que amenazaba al enemigo, y cuando digo el enemigo me refiero al diablo, el diablo reaccionó provocando el surgimiento desde los inicios del cristianismo de una figura que se llama el anticristo. Y por más de 200 años los cristianos fueron perseguidos por los anticristos, que en ese momento fueron los césares que se divinizaban a sí mismos, con todos los argumentos del derecho romano y de la religión de Estado. Pero en vez de que el cristianismo desapareciera, siguió expandiéndose. La sangre de los mártires era la semilla o lo que regaba esa semilla para hacer crecer el Evangelio. Para el siglo IV, el cristianismo es, con todos sus defectos y virtudes, porque las instituciones cristianas que irán surgiendo no representarán en general un cristianismo puro. El cristianismo como tal seguirá siendo siempre puro, si volvemos a abrevar del agua de este río del que nuestras raíces beben. Pero las instituciones cristianas, yo diría más bien de la cristiandad, encarnan tanto valores y cultura del Evangelio cuanto defectos humanos. Como diría San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo se mezclan en la institución visible llamada la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia se convirtió en el factor más importante del imperio y en la creadora de cultura durante los siguientes 20 siglos. ¿Cómo es posible entonces que desde esos precarios inicios, destinados a la extinción, hubiésemos llegado al sistema más complejo y acabado de teología, de filosofía, de instituciones, llamado el cristianismo? Pero, sobre todo, de una vida que aquellos que han creído y experimentado a Jesús, lo han hecho de tal manera que están dispuestos siempre también a dar su sangre, a dar su vida por ser testigos. Esto es lo que se llama mártires, en la medida en que en griego mártir significa testigo, pero como a los cristianos de los primeros tiempos el ser testigos les costó la vida, mártir se volvió sinónimo de alguien que muere por lo que cree. Bien, ahora retomemos lo que les dije de la Biblia y luego del carácter escatológico de Lucas. El mes de septiembre, estamos celebrando el mes de la Biblia. Este es el mes que hace muchos años distintos países han destinado para conmemorar, para celebrar el mes de la Biblia, y hay lugares o países como República Dominicana y otros donde incluso es una fiesta oficial, reconocida por el gobierno. Y las razones principales que compartimos en la mañana y que nos recuerda también el doctor René Kruger es que es en este mes cuando Jerónimo terminó
la traducción de la importantísima Biblia Vulgata Latina. Es el mes en el que Lutero publicó la primera traducción del Nuevo Testamento desde el griego a una lengua moderna, el alemán. Y es también el mes en que Casiodoro de Reina pudo ver, tras muchas penurias y persecuciones, que saliera a la luz la Biblia del Oso. Esas son tres razones, tanto para el ámbito católico romano como para el ámbito protestante, evangélico, para el cual o por el cual celebramos en septiembre de manera internacional el mes de la Biblia. Y es una invitación también interesante que si usted pudiese decir, quiero celebrar el mes de la Biblia haciéndome amigo del Museo de la Biblia, yo le invitaría a que lo haga. Sería una de las mejores maneras de celebrar el Museo de la Biblia. Pero por supuesto, de celebrar la Biblia, perdón. Pero por supuesto, la idea de que se celebre algo un día o un mes es poder recordar la importancia de ese tema. En una sociedad que pretende olvidar este poder transformador de la levadura, es importante que volvamos a mostrar cómo la Biblia ha sido el fundamento, a fin de cuentas, el fundamento de todo lo bueno que podamos encontrar en nuestra sociedad. Y no estoy exagerando. Alguien podría decir, bueno, yo te puedo rebatir eso. Con mucho gusto hacemos un diálogo. Ahora bien, este ejemplar, facsimilar quiere decir que es una edición igualita en cuanto a la portada, la tipografía, todas las cualidades de la edición, nada cambia. La única diferencia es que esta Biblia fue editada, fue impresa en el año 2000. Mientras que este, que es un ejemplar original, es de 1602. Recuerde que la traducción de la Biblia del Oso la hizo Casiodoro de Reina y que su amigo Cipriano de Valera, una vez que Casiodoro había muerto, quiso revisar esta traducción y publicó la revisión conocida como Biblia del Cántaro. Aquí tenemos pues este original de 1602, entre algunas de nuestras Biblias más antiguas. Aquí la he abierto precisamente donde comienza el Nuevo Testamento. Ambos ejemplares, ambas ediciones todavía tienen los libros apócrifos, ¿no? De hecho, aquí termina el segundo libro de Macabeos en esta página y en la que sigue comienza el Nuevo Testamento. Lo mismo en la Biblia del Oso. Bien, este ejemplar fue donado al Museo de la Biblia por el ingeniero Victoriano Báez Camargo, que fue en algún tiempo director de la Sociedad Bíblica de México, que es colaborador y amigo del Museo de la Biblia. Y este ejemplar perteneció a su padre, el gran biblista don Gonzalo Báez Camargo, de quien una vez que el confinamiento de la pandemia termine, podremos platicar y podrá usted venir a las galerías para ver todo acerca de su vida, de su obra, de sus traducciones bíblicas. Entonces, pues vaya un agradecimiento para todos los que colaboran, entre otras maneras, con donaciones de ejemplares de la Biblia al museo. Mucha gente lo ha hecho así. Y si usted tiene, perdón que esté haciendo paréntesis, ¿no? Usted tiene algún ejemplar que dice, bueno, allá lo van a cuidar mejor, aquí es bienvenido. Bien, el carácter escatológico de Lucas, ¿qué quiere decir eso? Recuerde que la escatología es toda la reflexión acerca de la Biblia que tiene que ver con las cosas últimas, con la muerte, la resurrección que hay tras la muerte, todo lo referente al retorno de Cristo, al fin del mundo. Esa es
la escatología. Mire, muchas de nuestras Biblias tienen subtítulos. Aparte del texto bíblico, hay pequeños subtítulos dividiendo los parágrafos o las perícopas para que nosotros rápidamente sepamos de qué se va a tratar ese pedacito. Entonces, voy a pedirle que si tiene usted una Biblia con subtítulos, me acompañe, ya sea ahora o cuando vuelva a ver este estudio, porque yo sé que usted ve esta predicación unas 3 veces, ¿no? Así debe de ser, porque yo le aseguro que en una sola mirada hay muchas cosas que se nos van a pasar. Y que además repasar, rememorar, es muy importante, tomar apuntes. Entonces toma usted su Biblia y va viendo los subtítulos. Al principio del capítulo 11, que dice Jesús y la oración, allí comienza de una manera más clara el trato de Lucas acerca de todo lo relacionado con el reino de Dios. Por lo pronto recuerde que Jesús ya está en camino a Jerusalén, donde lo van a matar. Ese es el contexto en la vida de Jesús, para que Lucas comience a poner el acento en la escatología, ¿no? El camino de Jesús hacia la muerte. En este capítulo 11, en la primera referencia que tenemos está en la oración del Padre Nuestro: venga tu reino. Qué importante es en Lucas el concepto reino de Dios, que es exactamente lo mismo que reino de los cielos. Lo aclaro porque hay interpretaciones equivocadas que quieren hacer diferencias extrañas, cuando no son más que maneras culturales de decirlo de los distintos escritores. Es otro tema. Pero venga tu reino. Esta oración deberíamos hacerla con intensidad, desde nuestras entrañas, con un deseo vehemente de que ya aparezca, de que ya se establezca un reino que termina con la injusticia, la maldad, la miseria, las mentiras, donde Dios es conocido por todos, donde todo se ha sometido a Dios. Venga tu reino. Bueno, hablando de la oración, también Jesús insiste en que el Padre no negará el Espíritu Santo a cualquiera que se lo pida. Y eso es una señal escatológica. El momento en que el Espíritu Santo estaría dispuesto no para algunos profetas, sacerdotes, cuando el Espíritu Santo estaría allí para llenar a todos los creyentes, como Joel, el profeta, lo había predicho. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y adelantándose a argucias de ideologías, Joel decía sobre los siervos y las siervas, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, toda carne. La presencia del Espíritu Santo es signo del reino. Por eso cuando en el siguiente pasaje, que mi subtítulo dice, una casa dividida contra sí misma, Jesús echa fuera un demonio y entonces los enemigos dicen, Jesús expulsa demonios porque lo apoya Belcebú. Y Jesús contesta en el verso 20, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué más escatología que eso? El dedo de Dios, que es una forma de Lucas de decir el Espíritu Santo, está aquí estableciendo ya el reino de Dios, y el signo visible, valga la redundancia, es la liberación de los endemoniados. Inmediatamente viene otro subtítulo, la generación perversa demanda señal. Y entonces no creen en Jesús y quieren que Jesús haga otra señal, pero Jesús los remite
a un tema escatológico cuando dice en el verso 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Nota usted? Estoy haciendo un repaso muy rápido, solo en aras de que veamos la Biblia como una unidad, de que reconozcamos el talento literario, en este caso de Lucas, cómo hila los temas. Lucas no está desvariando, está hilando magistralmente los temas, pero además la naturaleza del mensaje de Dios es perfectamente lógico, coherente, concatenado, y en la medida en que nosotros podemos mirarlo así como un todo y podemos lograr percibirlo como un rompecabezas armado, nos dejaremos de interpretaciones extrañas y fuera de contexto, como el caso extremo de poner el dedo en donde se abre al azar y decir, esto me dijo Dios. El reino de Dios es aquí el tema escatológico desde que Jesús enseña a orar a sus discípulos y en sus predicaciones previene a las multitudes ahora, lo que acabo de mencionar, que si ellos no creen, el día del juicio, otros menos responsables, que a pesar de oír menos la palabra de Dios, de no haber conocido al Mesías, les condenarán. Luego Jesús viene en una discusión larga de varios episodios entre los fariseos y la levadura de los fariseos. Más adelante voy a hablar de este otro simbolismo de la levadura. Lo interesante de esta discusión de la levadura y la hipocresía es precisamente cómo la religión que pretende tener la verdad y que pretende ceñir a los hombres a reglas y ritos es confrontada y derribada por una nueva realidad escatológica, que es la que Jesús proclama, la llegada de un reino, no de una religión, sino de una vida, no de un status quo, sino de una ¿qué diríamos? Entrada poderosa de una nueva realidad, de una nueva creación. Luego, en el versículo 4 del capítulo 12, ¿a quién se debe temer? Cuando dice el verso 5, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Ahí está un tema escatológico. Después de la muerte, el infierno. El siguiente subtítulo, que comienza en el capítulo 12, verso 8, el que me confesare delante de los hombres, y ahí Jesús dice, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. En futuro, tema escatológico, los ángeles participan de un juicio en el que el Hijo niega o confiesa a las personas que creyeron. Luego, la parábola del rico insensato, en el mismo capítulo, donde dice Jesús, en el verso 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Otra vez la idea de la muerte. ¿Y de qué hay después de la vida? Por eso Jesús, a la siguiente palabra donde se dice el subtítulo tesoro en el cielo, dice haceos tesoros, haceos bolsa, que no envejezca, tesoros en los cielos, que no se agoten. O sea, pensando en una proyección escatológica de nuestra vida. Luego la parábola del siervo vigilante, donde habla de que ya comienza a hablar del regreso de Cristo, ¿no? Sed semejantes, dice el verso 36, a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Verso 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Luego la parábola del siervo infiel. Lo mismo, verso 48, el que sin conocer la voluntad hizo cosas dignas
de azotes, será azotado poco, pero todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Juicio de toda nuestra vida respecto de lo que hemos hecho referente a Dios. Y luego en el verso 54, el subtítulo dice, ¿cómo no reconocéis este tiempo? Jesús nos está invitando a reconocer las señales de que el reino de Dios ha llegado. Parábola que se llama Arréglate con tu adversario, verso 57, y que nos enseña que nuestra muerte puede estar pronta y es ahora cuando tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y ahora en el capítulo 13, que es precisamente en el que estamos reflexionando, y acuérdense que Jesús habló de que si no os arrepentís, dice el verso 5, todos pereceréis igualmente. Otra vez el tema de la muerte y de qué va a pasar tras la muerte. Luego la parábola de la higuera estéril, donde otra vez la advertencia, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Luego la parábola de Jesús, no es la parábola, la historia literal, de Jesús sanando a una mujer a quien Satanás había atado 18 años. Esta sanidad no solamente es interesante o importante porque nos muestra que Jesús sanaba a los enfermos, pero hay muchos pasajes donde Jesús sana a los enfermos. ¿Cuál es el énfasis aquí de Lucas? Es doble. Primero, en el número 18, ¿no? Acuérdense que ya habíamos hablado del número 18. Por lo pronto, en el capítulo 13, el número 18 se menciona 3 veces. En primer lugar, el verso 4. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Y luego en el verso 11, una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y luego cuando Jesús le reclama a los enemigos en el 16 y les dice, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, 3 veces en un capítulo el número 18, y bueno, en otro estudio ya les hablé de que el 18 pues está mencionado en temas tan interesantes como la reforma del rey Josías o las ocasiones en que los jueces liberan a Israel. El 18 es un número muy curioso en las matemáticas porque es 1,8 y curiosamente la suma de 1,8 que da 9 es a la vez el doble del producto. O sea, el doble de 9 es 18 y 1 más 8 es 9, ¿no? Pues es una curiosidad nada más, ¿no? Ahora, pero otra curiosidad es que en la Biblia la palabra Hay, vida, que es Het y Yod, es 18. No quiero ser cabalista, lo aclaré el otro día, pero sí me llama la atención que Lucas aquí nos ponga el énfasis en un número que puede significar vida, que puede significar liberación y que eso lo haga precisamente en torno de la muerte de unos hombres o de la sanidad de una mujer. Pero no solo eso, miren, ¿por qué la sanidad de la mujer es escatológica? Porque el tema central aquí es el sábado. Si es lícito sanar o no sanar en sábado. Me estoy regresando, ya lo sé. No diga, este pastor ya está chocheando porque de eso ya habíamos hablado. Lo que estoy haciendo es, otra vez, unir el concepto de reino de Dios, de escatología, en lo que ya hemos platicado, para que usted pueda hilarlo, pueda también concebirlo de manera total. Bueno, si la discusión fundamental aquí es el sábado, ¿qué significa el sábado? El sábado, y esto usted después puede verlo con calma en Hebreos capítulo 4 y en el canal de estudios de un servidor en YouTube, en donde estamos analizando toda la carta a los Hebreos. Busque lo referente al capítulo 4, todos los que tengan como título algo acerca del verdadero sábado.
no es el día. El día sábado, así de manera calendárica, humana, es un asunto convencional. El calendario varía entre el calendario judío de la época en que era un calendario solar y el calendario judío lunar tras el cautiverio babilónico, del calendario gregoriano y de otros calendarios. Pero sobre todo, hablando astronómicamente, ¿cuándo es sábado? O sea, observando la luna, el sol, las estrellas, ¿podemos determinar cuándo es sábado? Por supuesto que no. El sábado es un acuerdo humano, social, nada más que social, que pues además, cierto, cualquier día, y eso cualquier día, es una vuelta de la Tierra sobre sí misma, pero eso no tiene nada que ver con el resto del universo que gira a otras velocidades. Los días son un fenómeno exclusivamente terrestre y el nombre de los días es un fenómeno exclusivamente social, convencional. ¿Qué es el verdadero sábado? Bueno, pues es reposo, es gracia. El verdadero sábado es este contraste del que estamos hablando escatológicamente entre una religión antigua que ata, aunque la religión tiene mucho de positivo, pero el caso ahora es que la religión ata, porque esta mujer no ha podido ser ayudada por la religión que ha practicado toda la vida. No pudo ser ayudada por los maestros de esa religión, ni por las exigencias, ni por los sacrificios en el templo de esa religión. No pudo ser desatada. Adviene una nueva realidad, el Espíritu Santo, a través de Jesús, sanando a los enfermos, y esa mujer es desatada. Y ya explicamos que no es porque estuviera endemoniada, sino precisamente porque el contraste ahora es el tema del verdadero sábado y la verdadera redención. Sábado es redención. ¿En qué momento el pueblo de Israel fue redimido? ¿En qué momento Israel entró en su sábado? En el momento en que Dios lo saca de la servidumbre. La esclavitud en Egipto es trabajo. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud, Israel ya no está obligado a trabajar. Ahora se va a ir a la montaña del Sinaí, al desierto donde vivieron los patriarcas, al lugar del enamoramiento, como dirá Jeremías, al lugar del mejor tiempo con Dios. ¿Ve? El sábado es reposo. Esta mujer representa a Israel, precisamente porque es una mujer desatada en sábado, contrastando la esclavitud en Egipto, las ataduras en Egipto, la liberación en Egipto, con una mujer atada por la religión y luego la presencia de Dios en una verdadera Pascua que es Cristo y es desatada. Por eso es un milagro cuyo mensaje o la forma en que se relata es escatológica. Y de ahí pasamos inmediatamente a esta cuestión de la semilla de mostaza. Y comienza, ¿a qué es semejante el reino de Dios? El reino de Dios es un concepto escatológico. Y el verso 20, ¿a qué compararé el reino de Dios? Totalmente escatológico. Y sobre todo si, como hemos dicho, la levadura termina transformando todo, y si el árbol termina plenamente realizado, el reino de Dios apunta precisamente a que el propósito de la creación, el gobierno de Dios y la relación amorosa con Dios como la meta última de todo lo que existe, está por llegar, está en camino. A mí me sorprende cómo filósofos anteriores a Cristo llegaron a algunas conclusiones que coinciden con el cristianismo en la medida en que lo que llamamos revelación natural, intuición de este Dios que no está lejos de ninguno de nosotros, podía actuar. Estoy pensando en Aristóteles cuando dice que la causa final de todas las cosas es Dios, porque todas las cosas tienden hacia Dios. Y esto coincide perfectamente con esta parábola de la levadura y esta parábola del árbol.
Bien, como esta escatología también nos debe de llevar a reflexionar en otras cosas. Miren, por ejemplo, en la pandemia que estamos viviendo. Tal vez ustedes digan, bueno, es que cada domingo hablamos de eso. Sí, porque es una realidad que seguimos viviendo desde diferentes problemas y experiencias. Por lo pronto, tristemente, debo comentar que nuestro hermano Rogelio, este ancianito que venía los domingos, que algunas veces lo vieron ustedes dando los sobres para la ofrenda, murió de COVID. Pues nos da tristeza, entre otras cosas, porque precisamente por el confinamiento a veces es difícil tener contacto, estar cerca, saber a tiempo pues que una persona está en ese trance terrible. Nuestra hermana Irma desde Aguascalientes también nos ha comentado de su hijo Guillermo Hernández, médico. Como médico ha tratado muchos pacientes infectados y él mismo está infectado ahora, su esposa embarazada también, y nos piden oración por ellos. Y claro que sí, qué triste es que personas, médicos o predicadores que están exponiendo su vida por ayudar a los demás, pues también se infecten. Entonces, aquí hay que aludir a dos cosas. Primera, la Biblia en ninguna parte dice que está garantizado que nosotros no nos infectemos. El mismo hecho de que Jesús para salvarnos tuvo que asumir nuestra debilidad y tuvo que asumir nuestra muerte, nuestro dolor, tuvo que asumir la persecución y la vergüenza y el rechazo, quiere decir que el ayudar a otro tiene un precio. Y qué bueno que tiene un precio, porque si se pudiera ayudar a otro moviendo un dedito, sin el menor esfuerzo, ¿qué caso tendría, no? Lo dijimos en la parábola del buen samaritano. Hay un riesgo, pero hay que orar por nuestros hermanos. La segunda cosa es que sea prudente. Si usted cree que saliendo no le pasa nada, o que, bueno, usted es joven y cuál es el problema, y luego se enferma y va al hospital y quiere que lo atiendan, usted que no cuidó su vida, como enfermo va a ir a poner en riesgo a los médicos que están arriesgando su vida, su familia, por atenderlo. Ser descuidados nosotros es dejar de valorar lo que los evangelistas y los médicos están haciendo, de tomar un riesgo a costa de sus vidas, de ayudar a quien lo necesita. Debemos ser agradecidos y debemos ser cuidadosos. Quiero mencionar también en este terreno el asunto de los conspiranoicos. Conspiranoicos son aquellas personas que creen en conspiraciones mundiales. Y lo menciono porque muchos de los videos conspiracionistas o conspiranoicos que me llegan son de hermanos. Y cuando veo que tal hermano me está mandando eso, digo, algunos lo mandan porque quieren comentar precisamente lo terrible que es esa idea, o porque están preguntando cómo podemos rebatir. Pero yo me refiero a los que te lo mandan como queriendo que tú lo creas y lo difundas. Y cuando yo veo eso y veo que fulanito me mandó eso, sí me pasa lo que ya les he dicho, como condorito me voy para atrás, digo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque la idea es que, son muchas versiones de las conspiraciones. Una de los que decían que no existe. Otros que los aviones en la noche andaban echando polvitos de virus a las poblaciones. Otros que todo era un invento de Estados Unidos, otros que todo era un invento de China, otros dando remedios caseros, ¿no? Y acuérdense que ya lo hemos comentado, yo les dije, la ignorancia nos puede costar la vida. Por eso la importancia del tema, la mala información nos puede costar la vida. La mayoría de videos conspiranoicos hoy están sobre el tema de la vacunación, porque es la etapa en la que está ahora
el combate a la pandemia, ¿no? El desarrollo de vacunas por diferentes países y laboratorios que simultáneamente lo están trabajando. Pero, ¿qué dicen los videos conspiranoicos? Que en las vacunas luminosas que nos van a poner van unos, diríamos, complejos genéticos que nos van a modificar para que ya no seamos humanos. Y hasta ponen la película de Avatar, ¿no? Pues Avatar es una doctrina budista caricaturizada para que los niños se vuelvan budistas desde ahora, pero no tiene que ver con las vacunas, acusando a Bill Gates y a otros de que ellos inventaron las vacunas, ellos habían patentado el virus y quieren acabar con la población. O sea que Bill Gates, en vez de vender computadoras, quiere matar a todos, ya no va a vender computadoras, ¿no? No sé. Y que con esa vacuna, dice otra de las versiones, pues ya va un chip, Dios mío, un microchip, donde es la marca del anticristo y desde ahí te van a manipular. Pues quien lo está manipulando son estos videos. Quien lo está manipulando a usted desde que es un niño es la televisión. Quien lo está manipulando a usted desde que era niño son las películas. Quien nos está manipulando son las redes sociales. Las ideologías abortistas y de género y de relativismo moral. Eso es lo que les está manipulando. El virus espiritual, que ya hemos dicho es más peligroso porque no nos va a matar de esta vida de la que Jesús dijo, no teman los que matan el cuerpo. Hay que tener miedo de los virus espirituales por los cuales Dios podría echar nuestra alma en el infierno. Hermano, usted tiene que regresar a la Biblia. ¿Cómo lograr que los videos conspiranoicos de cualquier tema no nos arrastren? Como árbol, beba del agua que tiene ahí cerca de sus raíces. Como levadura, déjese transformar por su participación en la vida del reino de Dios. Porque los temas conspiranoicos son muchos. Está desde aquel que decía que los judíos tenían la culpa de todo y que falsamente y a nombre de los judíos publicó un libro que se llama Protocolo de los Sabios de Sión y que justificó el holocausto nazi. Pero esa conspiración no se ha terminado. Hay muchos grupos políticos que siguen afirmando que los judíos tienen la culpa de todo. Otros grupos dicen los masones. Es que todo esto es culpa de los masones. Pues los masones andan de capa caída porque precisamente la derecha religiosa pues logró desarmarlos bastante, ¿no? Entonces, y aunque tuvieran cierta fuerza, los masones no tienen la culpa de todo. No, los Illuminati, ¿no? ¿Y esos quiénes son? O sea, como si hubiera un grupo que hace sus juntas y dice vamos a dominar al mundo. No, diríamos la coordinación de la maldad en el mundo obedece a otra mente que se llama Satanás, no a los seres humanos. Los seres humanos políticos y poderosos económicamente son instrumentos en manos de Satanás, pero no es que ellos se pongan de acuerdo, ni que lo sepan, ni que todos sean judíos, ni que todos sean masones, ni que todos sean Illuminati. Otros echan la culpa al Vaticano. No, es que el Vaticano es el culpable de todo. El Vaticano creó a los jesuitas y a los marxistas y hasta al Islam. Por ahí tengo un libro que dice eso. Otros le echaban la culpa a los evangélicos. Es que las sectas protestantes son las que desnacionalizan, eran aliados de Sendero Luminoso. Bueno, es que la Coca-Cola es del diablo porque sacrifica niños y le echan sangre de niño y hacen pacto con el diablo. Y la gente, el creyente, eso es lo triste, el creyente cree y se pone a difundir esas tonteras. Mire, mientras algo no esté probado con la ciencia o con la Biblia, déjelo de lado.
El creyente debe ir creciendo en el pensamiento crítico, el pensamiento que no recibe de manera crédula, ingenua todas las cosas, sino que dice, a ver, ¿esto qué quiere decir? Hágase preguntas. Hay gente que en estos videos da datos, ¿sí? Pero dar un dato aquí y otro allá, salpicados. Primera, salpicados. Segundo, sin fundamento para unirlos creando una teoría. Pero eso no es ciencia, ¿eh? Eso no es ciencia. En ningún sentido. Por ahí estaba viendo un artículo de que la Biblia es palabra de Dios porque ya nos daba datos científicos. La Biblia dice, por ejemplo, que la tierra cuelga sobre nada. Bueno, eso no es un dato científico. Un dato científico no es hablar de algo que la experiencia nos pueda enseñar. Decía este mismo artículo, es que Job ya habla de las nubes que traen el agua y luego el agua que cae, se hace líquida y luego se evapora. La Biblia ya conocía el ciclo del agua. Eso lo conoce cualquier labrador. Científico significa que tenemos fundamentos experimentales, matematizados, para interpretar la realidad. Si no es eso, entonces no tenemos por qué aceptar lo que alguien dice, aunque salpique de datos. Es como en el caso de la teología. Salpicar de versículos no significa que una doctrina sea correcta. Entonces, ya sabe, por favor, hermano, por favor. ¿Por qué? Porque la levadura en este Evangelio de Lucas ha sido comparada por Jesús con el reino de Dios, pero antes también Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces la levadura puede significar dos cosas, como muchos otros términos en la Biblia. Lo que es común en ambos casos, la de los fariseos o la del reino de Dios, es su multiplicación silenciosa, su poder de fermentar. Eso es lo que es común en ambos casos. Entonces, mire, el pecado también está constantemente multiplicándose. El pecado comienza con algo pequeñito y luego lo domina todo. Pablo en 1 Corintios 6, también está en el canal de estudios, vea los videos, dice que un poco de levadura leuda toda la masa y él está hablando del pecado. Se refiere en primer lugar al individuo. A veces en la idea de que los pecados son grandotes y chiquitos o son muchos o pocos, hay quien dice, bueno, yo no tengo pecados grandes ni muchos, solo poquitos y chiquitos. Entonces, pues Dios, tú sabes, no hay problema. No, un poco de levadura leuda toda la masa. El cristianismo no es un asunto de que están permitidos los pecados poquitos y chiquitos. El cristianismo es un asunto de ¿te entregas o no te entregas ya? Es como si el esposo le dice a la esposa, bueno, dame chance de infidelidades pequeñitas, ¿no? Pues, bueno, no creo que la esposa quiera. Bueno, luego alude a la levadura como parte del problema en la iglesia, porque ese capítulo de Corintios está hablando de un incestuoso, un hermano que se le permite seguir pecando y reuniéndose como si nada, va a empezar a poner un mal ejemplo y a contaminar incluso con sus pláticas a los demás. Pero esta levadura de los fariseos o levadura del pecado también la podemos trabajar en un nivel mundial. Si así el reino de Dios es una levadura a nivel mundial, como Jesús ordenó ir a todas las naciones, la levadura también en el sentido del pecado, y por eso Pablo dice, el misterio de iniquidad que ahora ya está en acción. El diablo está actuando. Voy a retomar una teoría política que explica cómo los políticos adoptan o se ven imposibilitados de adoptar ciertas políticas en función de qué tan popular o aceptable es un tema en la sociedad. Esta teoría se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton nos dice que
la manera en que algo se hace aceptable lleva una serie de pasos, ¿no? Primero es impensable, reprobable, nadie lo aceptaría, impensable. Luego, radical. Sí, algunas personas radicales, bueno, son radicales. Luego, aceptable. Impensable, radical, aceptable. Luego, no solo es aceptable, es popular. Y luego, ya es políticamente correcto, diríamos hoy, ¿no? Y aquí yo añado, yo modifico esta teoría con 2 pasos más. Se vuelve luego legal, obligatoria, y por último, fundamento de la persecución contra todos los que son contrarios. Estos son los pasos que, de acuerdo con la ventana de Overton, me parece describen muy bien cómo la levadura de pecado va fermentando a la sociedad. Y bueno, piense en el caso de la homosexualidad como un muy buen ejemplo. Miren, primero estaba en el nivel de lo impensable, ¿ok? Era algo reprobable en la literatura, en la sociedad, en la religión, en el pensamiento popular. Pero ¿cómo se hace para que algo impensable pase al siguiente nivel de lo radical? Bueno, pues primero los que abanderan el asunto empiezan a hablar de libertad de expresión. Bueno, pues ¿quién le va a negar a alguien la libertad de expresión? Sí, el Marqués de Sade escribió unas perversidades, pero bueno, pues es un literato, ¿no? Libertad de expresión. Luego la antropología, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en tales culturas, pues, eso no es malo. Y entonces la antropología empieza a hacer comparaciones para que lo veamos como algo, sí, no propio, exótico, pero finalmente, pues, es un hecho que ahí está, ¿no? Bueno, lo radical después se va a volver aceptable, ¿cómo? Pues por la justificación, bueno, primero por la condena de la intolerancia. Este es un arma curiosa, ¿no? A ver, si tú no aceptas a los que comen carne humana, si tú no aceptas a los homosexuales, si tú no aceptas esto o aquello, eres intolerante. Y sobre todo ahora que se malmanejan la idea de tolerancia y de derechos humanos, pues esto parece un argumento suficiente, convincente, pues bueno, debemos ser tolerantes. Pero obviamente la tolerancia se maneja mal, digo, porque es contradictorio hablar de una tolerancia absoluta. Vamos a suponer, yo tendría que tolerar a los que matan por intolerancia. ¿Verdad que no? Ahora, ¿qué quiere decir tolerar? Significa poder convivir con alguien que piensa diferente a mí, pero no significa que te soporto a pesar de, o que todo lo que hagas está permitido. Tolerar no significa que todo lo que el otro haga está permitido, por eso hay leyes. Pero bueno, después se manejaron estas cuestiones, ¿no? Es que no hay que discriminar, es que hay que ser tolerantes, es que no hay que criticar, es que cada quien su vida. Muy bien. ¿Cómo se hace que lo aceptable ahora se vuelva popular? Bueno, pues por ejemplo, la justificación genética, pues es que así nacen. No, bueno, si así nacen, pues ya no hay delito que perseguir, ¿no? Déjenme decirlo así. O psicológicamente, si antes algunas entidades científicas como la Asociación Americana de Psiquiatría clasificaba a la homosexualidad como una desviación y algunas formas de homosexualidad como perversión, pues resulta que psicológicamente dice, pues no, ya no. Y no porque haya tenido razones médicas, sino porque fue presionado o presionada políticamente. Entonces, a través de la ciencia y la psicología, o disfrazando o acreditando supuestamente con argumentos tan objetivos, tan imparciales como la ciencia o la psicología, se justifican las conductas. Bueno, entonces eso aceptable empieza a ser popular. ¿Cómo es que lo popular puede ahora hacerse político? ¿Cómo es posible que ahora ya pueda los edificios
en cierto mes iluminar de arcoíris y poner banderitas los bancos, las oficinas gubernamentales. ¿Cómo hacemos que lo popular se vuelva político? Pues gracias a los medios de comunicación. Porque poco a poco el homosexual fue apareciendo en películas como El Simpático, o hubo otras películas apologistas como la de La máquina de Turing, en la que, bueno, pues se hablaba de la grandeza del inventor, de la genialidad del inventor, pero sobre todo se evidenciaba lo que el pobrecito sufrió por una sociedad que rechazaba la homosexualidad. Entonces el público se identifica con el mártir y se identifica con aquello que ya ha sido justificado, porque los medios de comunicación empiezan a bombardear, y ahora las redes sociales, a bombardear constantemente, de tal manera que la gente, y muy en particular los jóvenes que apenas están formando su criterio, adoptan los eslogans, esas frases cortas, vacías, que no dicen nada, las adoptan emocionalmente, visceralmente, y cuando alguien quiere discutir con ellos racionalmente, no son capaces de razonar, solo son capaces de condenar, de rechazar, desde una intolerancia que ellos condenaban, ahora resulta que ellos son los intolerantes, ¿no? ¿Cómo se vuelve de político en legal? Bueno, pues gracias al activismo. Hay que hacer manifestaciones y protestas hasta que haya leyes que nosotros estamos pidiendo. Hay que soltar dinero y para eso sí, hubo millones de dólares, hay millones de dólares en juego y ahí sí entran muchos de los millonarios del mundo que están apoyando para cabildear, se llama, para hacer gestiones oficiales y extraoficiales, o sea, oficiosas, para que ciertos conceptos y leyes o se conviertan en leyes y ahora estén integradas en los reglamentos y constituciones del Estado. De tal forma que una vez que esto se ha legalizado, pues bueno, ya hay una base legal, aunque no legítima, para perseguir a los que están en contra. Y entonces, si la población ha sido manipulada por una manera favorable de pensar, ya no solo aceptable, sino favorable, y unas leyes que condenan a toda actitud o acto contrario, entonces la persecución tiene fundamento. Y noten ustedes cómo aquella lucha que empezó como una intolerancia se ha convertido en una intolerancia peor. Y por eso yo les recuerdo siempre aquí el nazismo de Hitler. Uno no podría haberse imaginado cómo millones de alemanes, muchos de ellos cultos, de una gran herencia cultural, de personajes tan grandes entre su pueblo como Bach, Mozart, Beethoven, Goethe, Hegel, Kant, muchos, Lutero, como todos esos millones obedeciendo al ocultismo, porque era ante todo ocultismo, de Hitler. Te recomiendo el libro El retorno de los brujos. ¿Cómo es posible que tantos millones de alemanes no pudieran ver el engaño, el odio, la manipulación a que estaban siendo arrastrados? ¿Por qué? Porque la semilla del nazismo se sembró y creció poco a poco, porque la levadura fue fermentando poco a poco, hasta que se volvió intolerante, y a eso es lo que quiero ilustrar. Cuando Hitler intentaba llegar al poder, por supuesto que protestó contra la intolerancia, incluso estuvo en la cárcel, allí escribió su libro Mi lucha. Pero él usó el argumento de la democracia para que se le diera derecho a su partido. Obviamente, cuando él estuvo en el poder, acabó con la democracia y con toda tolerancia. Bueno, esto es exactamente lo que el nuevo fascismo de la ideología de género está haciendo. Comenzó luchando por una tolerancia, un respeto, que ahora es incapaz de brindar a los que son diferentes. Bueno, esto lo he puesto de ejemplo porque es el caso más reciente y palpable de cómo funciona la levadura del diablo. Pero déjenme advertirles que comienza una nueva levadura.
esta nueva levadura que ya se está gestando, que está pasando de lo impensable a lo radical, es la pederastia. En este momento ya hay partidos, ya hay publicaciones, ya hay en redes sociales personas que quieren justificar la pederastia. Obviamente que la mayoría del público dice, impensable, pero eso mismo decían de la homosexualidad, hasta que aportaron razones de libertad, de comprensión, de psicología, para que reconozcamos que, bueno, que me gusten los niñitos, las niñitas, pues es una orientación, y si el niñito quiere, pues ¿cuál es el problema? Además, si el niñito tiene sus derechos, ni para qué avisarle al papá, pero además, si el niño ya puede cambiar de sexo sin permiso de los papás, y las niñitas ya pueden abortar, no, bueno, ya me pusieron la mesa para la pederastia, ¿no? Entonces, esté atento y va a ver cómo la levadura se multiplica y fermenta en este tema, pero es lo mismo en todos los temas, en todos los engaños, en todas las falsedades. De ahí concluyo. Usted, y hemos insistido e insistiré, el cristianismo que predicamos es un cristianismo de decisión, de responsabilidad. Usted ha de decidir levadura de amor, levadura de pecado. Usted está siendo transformado y también usted fermenta desde el reino de Dios. Usted está siendo convencido y acaba difundiendo y fermentando desde el reino de las tinieblas. Y le estoy hablando a cristianos porque es una realidad que hay cristianos que le están haciendo el trabajo al diablo. Póngase a pensar. El triunfo del reino de Dios finalmente será permanecer, expandirse en estos tres conceptos por los que empecé: vida, firmeza, plenitud. ¿Vida cómo? Creciendo a pesar de la lucha, porque la vida es lucha. Me gustan mucho los documentales de animales y de plantas, pero siempre lo común a todos estos casos es cómo lucha el ser vivo. Si no encuentra agua, si no caza, si no come, se muere. Si no está alerta, se lo comen. Si el cachorrito nace débil, los padres lo abandonan, se muere. Si se aparta del rebaño, por favor, despierte. Mire, vea cualquier documental de leones o cosas así. ¿Sabe a quién se comen? Al débil y al que logran separar de la manada. No, es que en Comunidad Apostólica no han reanudado las reuniones presenciales. Yo ya no me voy a conectar. Me voy a ir a una iglesia donde tengan fe. Bueno, se lo va a comer el león, hermano. Tenga cuidado. La vida no es color de rosa. La vida de todos los seres vivos es una lucha, es una amenaza constante de la muerte sobre la vida, de la finitud contra el poder del ser. De ahí es tan importante que dependamos de Dios y vivamos el agua de su palabra. Firmeza, muy relacionado. ¿En qué consiste que mi perseverancia se vuelva cada vez más firme, cada vez más segura en crecer en el amor? ¿Por qué? Porque la madurez cristiana es el amor, porque el crecimiento es el amor, porque la teología que predicamos, la hermenéutica que predicamos, la vida que queremos alcanzar, es la vida donde el amor de Dios en Cristo es el centro de todas las cosas. El entendimiento de que Dios es amor y porque tanto amó Dios al mundo, dio a su Hijo. Y plenitud. Plenitud porque hoy el Espíritu Santo está con nosotros para darnos una vida plena. Paz y gozo. A veces veo grupos, sobre todo en redes, que están en contra de estas ideologías, pero no los percibo ni en sus formas de decir o de argumentar con paz de Dios, a veces ni siquiera con amor. Parece que se trata de que nosotros también somos enemigos de estos. Nosotros no somos enemigos de nadie. Nosotros, a pesar de las mentiras que nos duelen porque amamos el reino de Dios,
A pesar de la tristeza que nos da porque no nos gusta que las almas se pierdan, amamos a las personas, hasta a los que dicen mentiras. Amamos a los que nos insultan y amamos a los que nos persiguen. Por eso, el reino de Dios como plenitud es como hemos de llegar al final a la resurrección. Y vivimos en vistas a la resurrección, en nuestra unión con Cristo. No importa lo que pase en el mundo. No importa que el dragón persiga a la iglesia, porque el profeta Juan veía en el Apocalipsis a la iglesia que aún y perseguida por el dragón, recibía 2 alas de águila para ir al desierto, a ese lugar de liberación, de encuentro con Dios. Y esa mujer perseguida estaba vestida del sol.